Saludos, queridos hermanos. Una vez más tengo esta oportunidad de compartir con ustedes esta reflexión en este tiempo que estamos viviendo. En todo momento de nuestra vida es importante fomentar la espiritualidad, es decir, fomentar la dimensión espiritual en nuestra vida a través de una relación íntima y profunda con el Señor. Y crecemos espiritualmente en la medida que buscamos y aprovechamos todos los medios que nos ayudan a encontrarnos con el Señor. Y crecemos también en la medida en que vivimos conforme a lo que el Señor cada día nos enseña. De modo que en este tiempo de pandemia, fomentar la espiritualidad más que una exigencia, queridos hermanos, es una necesidad. Hoy más que nunca necesitamos experimentar en nuestra vida la cercanía de Jesús. Esto es clave para sobreponernos a este tiempo de incertidumbre e inclusive a este tiempo en el que experimentamos en nosotros el miedo, la angustia. El mismo Jesús ya nos advertía en el texto del Evangelio de San Juan, en el capítulo 15, versículo 5. Dice el Señor: yo soy la vid y ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Pero sin mí no pueden hacer nada. Queridos hermanos, este texto es muy iluminador. Si decíamos que la espiritualidad es fomentar nuestra relación con Jesús, Él mismo ahora nos advierte sobre la necesidad de permanecer unido a Él. Cuando vivimos nuestra vida en contacto con Jesús, nos vemos fortalecidos porque nos nutrimos de la fuerza que Jesús nos transmite, y eso llena nuestra vida de una fe inquebrantable. Además, en este texto Jesús nos advierte de otra cosa importante. Dice el texto también al final del versículo: sin mí ustedes no pueden hacer nada. Sin Dios en nuestra vida somos frágiles, somos débiles. Y es ahí cuando, en medio de los malos tiempos y de las adversidades, sentimos que como si el mundo se nos viniera encima, como que una gran nube oscura envuelve nuestra vida y no vemos la luz clara, no vemos salida, no vemos la posibilidad de encontrar una solución. Queridos hermanos, quizás esta es nuestra experiencia en este momento de pandemia. Probablemente por la gravedad del asunto, por las noticias que escuchamos o porque alguien nos contó algo, el miedo se ha apoderado de nosotros y nos sentimos acechados, nos sentimos acorralados. Y queridos hermanos, en medio de toda esta situación, como que ya no hay nada que hacer, como que todo está perdido. No podemos negar que son tiempos difíciles, pero es una batalla que no hemos perdido aún. Necesariamente debemos de recurrir a la persona de Cristo. Él no nos ha abandonado, Él sigue estando a nuestro lado. No nos olvidemos de Él. Entremos en una comunión profunda con Él. Fomentemos nuestra espiritualidad en nuestra vida. Dice el Señor: sin mí ustedes no pueden hacer nada. Lo que necesitamos para salir adelante es la fe en Jesucristo. Que la fe en Él sea más grande que todos nuestros miedos. Este tiempo de pandemia ha cambiado nuestro estilo de vida, inclusive ha cambiado nuestra forma
de alimentarnos espiritualmente, aunque por seguridad, por protección, nuestros fieles no están visitando como de costumbre nuestras parroquias, y vivir la celebración eucarística, que es fuente de espiritualidad. La Eucaristía a nosotros nos permite permanecer en comunión íntima con Jesús. Es la fuente y el culmen de toda nuestra vida cristiana. A pesar de esto, podemos decir que la experiencia de parroquia se ha trasladado ahora a nuestros hogares. Así como los padres de familia han asumido el papel de profesores en sus casas, es normal ahora ver a los padres estudiando con sus hijos. Es normal ahora ver a los padres revisando y haciendo las tareas con sus hijos en línea a través de las redes. También eso ha pasado a nivel de nuestra fe. Los padres de familia han hecho de sus familias auténticas iglesias domésticas. Han hecho de sus familias auténticas escuelas de oración y de vivencia del Evangelio. Hoy en día se hace más normal ver a las familias rezar el rosario, vivir las misas, aunque sea de modo virtual, y hacer allí, en medio de la celebración, pues esa comunión espiritual. No podemos decir entonces que a pesar de lo que vivimos, no se pueda fomentar la vida espiritual en nuestra vida. Antes la excusa era: no tengo tiempo. Ante todo debemos de estar claro que podemos aumentar nuestra espiritualidad en estos momentos de crisis. Queridos hermanos, no podemos quedarnos anclados espiritualmente debido a esta pandemia. Que no sea una excusa, porque alguien puede decir: no es lo mismo vivir la misa a través de la pantalla de un televisor, no es lo mismo vivir la misa a través de una computadora, no es lo mismo vivir la misa a través de un celular. Se puede quejar porque no se reúne en su comunidad o con los miembros de su ministerio. Se pueden quejar porque no se está participando en la comunidad juvenil o de la pastoral familiar, porque no está ejerciendo su servicio en la parroquia como catequista, o quizás aquel niño pues se puede desanimar también porque como monaguillo no está participando en la Eucaristía. Queridos hermanos, pero sí debemos de estar claro es que en estos tiempos que vivimos es una necesidad fomentar nuestra relación con el Señor. En la medida en que nos sintamos más acechados por esta pandemia, más debe ser nuestra oración, más debe ser nuestra espiritualidad, más debe ser nuestra relación con el Señor. Él debe ser nuestra seguridad, Él debe ser nuestra protección y consuelo en medio de nuestras tristezas. Él con su fuerza y poder nos dice también en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, versículo 1, el Señor nos dice: no se turben, crean en Dios y también en mí. Y son muchos los pasajes evangélicos donde también Jesús nos dice: no teman. Cuando Jesús nos dice no teman, nos está diciendo que no dejemos que el miedo dirija nuestra vida. Y nos podemos preguntar nosotros: ¿por qué tengo miedo en este momento? Quizás porque pensamos que esta situación que vivimos es más fuerte que nosotros y que inclusive es más fuerte que Dios. Y no es así. Para Dios no hay nada imposible. Y en Cristo somos más que vencedores. Queridos hermanos, con la ayuda de Dios, expulsemos de nuestra vida
todo espíritu de desánimo espiritual. No dejemos que el demonio se aproveche en estos momentos y rompa nuestro vínculo con el Señor. Al final, esa es la misión del demonio, apartarnos de Dios. Recordemos el texto que ya hemos mencionado del Evangelio de San Juan en el capítulo 15, versículo 5. Sin mí ustedes no pueden hacer nada. En todo este tiempo hemos visto la creatividad de la iglesia para seguir llevando el Evangelio de esperanza a nuestros hogares. Hemos visto cómo los jóvenes se las ingenian para animar en la fe a los mismos jóvenes, cómo muchas comunidades, hasta retiros espirituales virtuales nos han ofrecido. Familias que comparten el canto, que comparten el rezo del rosario en línea. Tantas reflexiones desde la palabra de Dios que nos llegan a nuestros celulares. De esto aprendemos que el Señor sigue manifestando y que Él sigue estando siempre a nuestro lado. Queridos hermanos, les animo a seguir unidos en oración desde sus hogares. No nos desliguemos del Señor. Con Él vamos a salir adelante. Cuidémonos y cuidemos también a nuestras familias. Tomemos siempre todas las recomendaciones para evitar ser contagiados y contagiar a los demás. Pidamos también la protección de nuestra Madre Santísima para que ella nos aparte de este mal. Que el Señor les bendiga a todos.